evaluemos cada una de las etapas del proceso administrativo. Cada una tiene principios. Y cuando nosotros evaluamos esos principios, nos permiten a nosotros determinar en qué está fallando la organización. Ya el otro día sus compañeros nos hablaban de situaciones cuando estamos en una pequeña empresa, donde esa unidad de mando es bien difícil porque todos mandan. O bien cuando decimos el pensar que porque alguien es jefe y no tiene responsabilidades, al contrario. Si las cosas fallan, el primero que tiene que dar la cara es el que está distribuyendo las actividades, ¿verdad? Entonces les pido permiso para poder comenzar a grabar a partir de este punto. Y con toda confianza, si existen dudas o inquietudes, pues me pueden interrumpir con toda confianza, ¿verdad? Bien, entonces seguimos hablando acerca de los principios de la organización y decimos, nosotros cuando delegamos, la delegación es uno de los elementos claves en la organización. El hablar de delegar quiere decir transferir responsabilidades y transferir también derechos. El derecho es la autoridad y la responsabilidad son nuestras obligaciones, son nuestras atribuciones. Entonces, cuando nosotros en la organización de la empresa delegamos responsabilidad y autoridad, debemos hacerlo considerando los objetivos que queremos alcanzar. En el video que el licenciado Juan Pablo les mostraba, uno dice, ¿cómo es que esta persona es tan así? ¿Por qué les habló de esa manera? E incluso cuando dice, despide al mejor programador, y uno dice, ¿y cómo hizo eso? Porque si hay más personas, cuando yo delego responsabilidades, tengo que conocer la capacidad de las personas. Delegar no quiere decir dejarle que otro haga y yo me lavo las manos. Al contrario, hablar de delegar quiere decir compartir y quiere decir transferir, pero sigo siendo el responsable. Cuando hablamos acerca de la autoridad y de la responsabilidad y nos habla que debe de existir un equilibrio, era lo que platicaba el día anterior con ustedes, que cuando más alto es un puesto, está más alto en la jerarquía, pero mayores son sus responsabilidades. Y que un puesto cuando está a nivel operativo o que está en un nivel inferior, son menores las responsabilidades y también es menor la autoridad. Decimos también, es base que exista una unidad de mando. ¿Qué quiere decir esto? Que los colaboradores solo deben recibir órdenes de un jefe. Yo recuerdo en mis tiempos cuando se pedía permiso y una de las situaciones a aprovechar era cuando los papás estaban peleando, porque cuando yo llegaba con mi madre decía para ir a algún lugar y si estaban de buenas con mi papá, era decirle a tu papá. Iba con mi papá, no, decirle a tu mamá. Y volví a rezar, no, que mejor sea tu papá el que decida. Y al final ninguno tomaba la decisión. Mientras que cuando estaban enojados decía, andate porque aquí la que manda soy yo. Entonces ahí sí existía unidad de mando. Solo una persona daba órdenes. Y en las empresas nos pasa eso, especialmente en las empresas de carácter familiar, donde no existe una distribución de puestos, donde no existe una asignación de responsabilidades, donde toda la familia se siente dueña y por lo tanto todos mandan. Es una situación compleja. Es importante también que cuando hablamos de organización, entre esos principios nos habla de la asignación de responsabilidades. Cada puesto de trabajo, así como tiene derechos, también tiene obligaciones. Y cada colaborador debe de conocer cuáles son sus obligaciones. Tanto la organización como la integración van de la mano. Cuando más adelante hablemos de cómo se integra el personal a la empresa, y muchas empresas carecen de un manual de inducción, carecen de un manual de funciones. Otras pues están muy bien organizadas y cuando la persona comienza a trabajar, existe una carta de bienvenida, existe un protocolo donde nos dicen estas son sus obligaciones, estos son sus derechos, esto es, y nos dan toda la información.
Entonces, al hablar de organización, cuando nosotros hablamos de cuáles puestos van a ser los necesarios dentro de la empresa, de una vez vamos estableciendo cuáles son las responsabilidades o atribuciones, obligaciones de ese puesto de trabajo. ¿Alguna duda, algún comentario o alguna inquietud acerca de los principios de organización? Todo claro. Sigamos entonces. Cuando hablamos de organización, hay uno de sus conceptos claves, que es la departamentalización. Cuando comenzamos a hablar acerca de este tema, decíamos, organizar es dividir todas las actividades que una empresa requiere, pero también se habla de la agrupación de las actividades. Entonces, la departamentalización es la piedra angular de la organización, porque representa el ir agrupando las actividades de acuerdo a las funciones. Existen diferentes tipos de departamentalizar una empresa. Es decir, hay empresas que pueden tener, de hecho todas tienen una departamentalización funcional. Se llama funcional porque consiste en dividir las acciones en sus principales funciones. Por ejemplo, ventas, compras. Cuando usted dice, bueno, entonces el departamento de contabilidad está dividido en registro contable, está dividido en presupuesto, está dividido en planilla, está dividido, etcétera. Hacemos una lista de todas las secciones y de todas las unidades que tiene y eso es una departamentalización. Hay otras empresas que requieren dividir por productos. Por ejemplo, usted entra a las tiendas de Simán o algún almacén y ve que dice, por ejemplo, cereales, que dice, por ejemplo, ropa de caballeros, que dice ropa de damas, que dice zapatos de niños, que dice accesorios de belleza, que dice, por ejemplo, muebles, que allá aparece, por ejemplo, equipo de cómputo. ¿Qué está haciendo? Dividiendo estableciendo los departamentos por productos. O bien, por ejemplo, pensemos que somos una fábrica de muebles y decimos, bueno, entonces vamos a dividir nuestra área de producción en gabinetes de cocina, muebles de sala, muebles de dormitorio. Entonces, lo que estamos haciendo es dividiendo nuestra empresa por los productos que fabrica. Cuando hablamos de la departamentalización por proceso, especialmente lo encontramos mucho en el área de producción, donde, por ejemplo, si es una fábrica y dice, bueno, entonces tenemos diseño de producto, tenemos corte, tenemos, por ejemplo, ensamble, tenemos pintura, hasta llegar al empaque. O, por ejemplo, si es una panadería, entonces tenemos una etapa de mezcla de ingredientes, luego, por ejemplo, espera de la masa, luego ya viene, por ejemplo, la fabricación de los diferentes tipos de pan, pirujos, franceses, de manteca, etcétera. Ya luego viene la etapa de hornear, luego viene la etapa de sacar del horno, enfriar y luego trasladar ya sea a las tiendas, a las panaderías o llevarlo a nuestro propio punto de venta. Ahí lo que estamos haciendo es dividiendo por proceso. Cuando hablamos de por clientes, por ejemplo, ven ustedes cómo hay empresas que dicen clientes tipo oro, clientes tipo plata, clientes ordinarios. Incluso, por ejemplo, en las funerarias es una clasificación por tipo de clientes que dice, por ejemplo, clientes platino, clientes oro. Claro, también es otra que divide de esa manera a sus clientes, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, los bancos. Cuando dice, por ejemplo, usted es un cliente tipo A, o sea, por ejemplo, un cliente que tiene tarjetas de crédito, que aparte de eso tiene plata y, por ejemplo, nunca ha fallado en un crédito, nunca se ha atrasado, sus tarjetas están al día, no tiene un nivel de endeudamiento, tiene liquidez. Entonces, usted es un cliente tipo A. Pero un cliente tipo E, por ejemplo, para un banco, somos los que no hemos pagado a tiempo los mínimos, que de repente están como que nos llaman y todavía sí nos siguen llamando y no hemos ido a pagar. Entonces, cuando usted lo ve en su récord crediticio y dice, bueno, es un cliente tipo E, a este no hay que ofrecerle ni préstamo ni nada. O nos ofrecen otro para endeudarnos más. Entonces, es una manera de clasificar por clientes.
Y la departamentalización geográfica, o también conocida por regiones o también llamada territorial, es porque se divide la empresa de acuerdo a sectores, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo un área de ventas y la tengo distribuida en las regiones del país, nororiente, occidente, suroccidente, etcétera. Por ejemplo, si ustedes ven cómo está dividido eh, la SAT, ellos tienen una distribución regional, un área central, un área norte, un área nororiente, suroccidente. Igual que, por ejemplo, la distribución de las licencias en nuestro país también es una distribución regional. Entonces, cuando ustedes noten que los departamentos están creados por regiones, por sectores, por aspectos geográficos, pues entonces lo que tienen es una departamentación geográfica. ¿Cuántas puedo tener en la empresa? ¿Una o todas? Va a depender de la complejidad de la misma. ¿Y dónde lo veo? En el organigrama. De hecho, nosotros, como parte de las actividades, tenemos que crear organigramas, que es una herramienta de organización. Yo les voy a compartir un caso y vamos a ir creando un organigrama y vamos a irlo conociendo para comprender de mejor manera esto, ¿verdad? Por ejemplo, vean acá, tenemos una departamentalización por funciones. ¿Cómo así? Tengo una gerencia general, una gerencia de comercialización, una gerencia financiera. En la gerencia de comercialización tengo los departamentos de ventas y tengo uno de mercadeo y publicidad, mientras que en la gerencia financiera tengo un departamento contable y tengo un departamento de presupuestos. Estoy dividiendo las actividades de la empresa y las estoy agrupando por funciones. Vean, por ejemplo, en este caso, lo que les decía a ustedes de una departamentalización, por eso aquí se reflejan los dos. Por ejemplo, tengo este departamento de producción que tiene una sección de muebles de cocina y una sección de muebles de sala. Y cada una de ellas se divide en diseño, corte, ensamble, ebanistería. Entonces, vean cómo tengo acá en este organigrama que estoy presentando una combinación de una departamentalización tanto por producto como por proceso. Pensemos que si, por ejemplo, es una empresa de lácteos y entonces tiene fabricación de leche, elaboración de quesos, crema, entonces cada una de ellas tiene un proceso. Puede entonces también utilizar un tipo de combinación de departamentaciones como esta. Vean en el caso de, por ejemplo, decimos, ¿cómo voy a dividir mi departamento de atención al cliente? Entonces, por ejemplo, tengo una sección de clientes mayoristas, una sección de clientes minoristas y otra, pues, de clientes morosos, ¿verdad? Y cuando me habla, por ejemplo, por geográfico, que también puede ser llamado territorial, vean acá, por ejemplo, tengo un departamento de ventas que está dividido en una sección norte, una sección sur y una sección central. ¿Alguna duda con lo que es departamentalización o tipos de departamentalización? ¿Dudas, comentarios, compañeros? Bueno, cuando ya hablamos acerca de sistemas de organización, estamos hablando de cómo la empresa está organizada. Generalmente, lo más común que vamos a encontrar es lineal funcional, ya que las instituciones con un sistema de organización lineal, pues la autoridad se concentra en la cúspide y los demás solo van recibiendo órdenes. Mientras que en la funcional es como pasa en las empresas. Se dividen en departamentos, en gerencias, en secciones, en unidades. Y en el caso de la lineal funcional staff, en este sistema encontramos una combinación de ambas y la incorporación de unidades de asesoría. Decimos, conforme una empresa va creciendo, se va haciendo más compleja su administración. A veces, por ejemplo, no podemos tener un abogado de planta en una empresa porque pues pagarle el salario mínimo a él, las prestaciones laborales, etcétera, pues puede ser muy caro. Entonces, puede ser que si nosotros comenzamos a exportar o comenzamos a manejar algunas situaciones, necesitamos la asesoría de un abogado y entonces lo contratamos.
pero este abogado es un asesor. Él nos puede a nosotros orientar, nos puede aconsejar, pero no puede dar órdenes. Como pasa a veces con los administradores en muchas empresas, especialmente en las pequeñas. Nos contratan, llegamos, hacemos una consultoría, recomendamos según cómo esté el diagnóstico, que está bien, que está mal, que deben de mejorar, pero solo es una recomendación. Como cuando usted va al médico y el médico dice, mire, debería dejar de comer grasa, debería de hacer ejercicio, debería de dejar de tomar aguas gaseosas, no debería de comer en la calle y nos da la lista, ¿verdad? Pero es un debería. ¿Por qué? Porque el doctor no puede venir y darme una orden directa. El doctor, perdón, es un asesor. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas de organización, estamos hablando de una combinación en la que se establecen las diferentes formas de autoridad y responsabilidad. Es hablar de una estructura orgánica, sí, eso es el sistema de organización, donde definimos de qué manera se va a manejar la autoridad y la responsabilidad dentro de la misma. ¿Cómo así? Por ejemplo, esta es una tienda de barrio donde está el propietario, hay un encargado y tienen 2 colaboradores. Acá, por ejemplo, el que manda es el propietario. Ay, ¿eso dónde lo he visto? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar a veces las tiendas chinas. Por ejemplo, con respecto a ropa. A mí me ha pasado 2 o 3 situaciones donde uno ingresa y a veces el que le gusta regatear no se le quita la costumbre, ¿verdad? Y a veces dice, no se puede regatear, no se puede hacer rebajas. Y cuando uno, alguna situación dice, van a consultarle al dueño. Entonces, digo, bueno, organización lineal, aquí solo manda el dueño de la empresa. En el otro salón, creo que fue donde hicieron el comentario un compañero de ustedes, que por ejemplo, o fue acá, que nos habló del hotel. En el segundo horario, en este mal licenciado. Bien, entonces este compañero nos comentaba que en este hotel, pues la dueña era la mamá, digamos, de la familia, pero estaban sus hijos y que en una determinada ocasión, pues si el hijo por remodelar decidió cambiar digamos, los sillones del lugar y poner esto y poner el otro, y cuando la señora llegó al hotel y vio cómo estaban las cosas, pues comenzó a regañar al encargado. Cuando el encargado le dijo, mire, es que vino su hijo y dijo de hacer estos cambios, pues dice que la señora muy molesta sacó el talonario de facturas, sacó los cheques y dice que les decía, usted sabe leer, ¿quién dice aquí que es la dueña? ¿Quién le paga a usted su salario? ¿A nombre de quién sale el cheque con que yo le pago a usted su salario? Pues aquí la única que manda soy yo. Ahí es un sistema de organización lineal. La gente no consulta, solo es el dueño el único que puede tomar decisiones y de ahí nada más. ¿Ustedes han visto esa situación en algún lugar donde ustedes hayan trabajado o algún lugar que ustedes visitaron que notaron esa situación o no han vivido eso? No, licenciada, lo siento. ¿No? En su casa, ¿cómo es la organización? ¿Lineal o funcional? ¿Quién manda en la casa de ustedes? Ay, pues no lo podría decir, o sea, mi papá siempre es como que el que dice qué hacer, pero mi mamá es la que termina viendo si es funcional o no. Ajá. O sea, si funciona, lo hace, si no, pues... Si es que en mi casa la organización era lineal. Es decir, mi papá podía sugerir, pero la que tomaba las decisiones era mi mamá. Incluso pintura de casa o si se compraba esto, se compraba el otro. Mi papá siempre decía, vos, mija, ¿qué decís? Y si mi papá traía algo que a ella no le gustaba, solo porque no era su hijo, creo que no lo mandaba a devolverlo. Entonces, en mi casa sí, las decisiones en el hogar sí son lineales, la mayoría. Como dicen, parece chiste, pero la mujer es la que tiene la última palabra, ¿verdad?
Entonces, en esas organizaciones donde vemos que solo una persona toma decisiones y los demás solo tienen que acatar, pasa como en el ejército. Por ejemplo, usted no cuestiona a un soldado por qué hizo eso. ¿Por qué? Porque el soldado solo recibe órdenes. Ay, ¿será que no puede pensar? Sí, sí puede pensar, pero en el ejército los soldados no opinan. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, la máxima autoridad se concentra en el Papa. También es una organización que tiene un sistema lineal. En la cúspide se toman las decisiones y los demás solo las acatan. No hay discusión, ¿sí? Ahora bien, en una empresa, generalmente nosotros vamos a encontrar, voy a tratar de hacer un poquito más grande este. Vamos a encontrar una departamentalización. Una departamentalización funcional donde hay departamentos, donde hay unidades, etcétera, y se van distribuyendo las diferentes actividades. ¿Por qué se llama funcional? Acá la autoridad viene de arriba, sí, pero se distribuye. Por ejemplo, el gerente de mercadeo con su gente tiene su plan. ¿Depende del plan de la empresa? Sí, eso no lo podemos negar, pero este tiene autoridad sobre su departamento, sobre su unidad administrativa. De igual manera, el gerente de finanzas, pues también tiene autoridad en sus departamentos. Y lo mismo pasa con la gerencia de operaciones. Y si existiera también, por ejemplo, una gerencia de recursos humanos, estas tienen autoridad funcional, es decir, toman decisiones para un departamento. Entonces vemos cómo la autoridad viene de arriba, pero se distribuye en los diferentes departamentos, gerencias que la empresa tenga, ¿verdad? ¿Alguna duda en especial? Por el momento todo bien. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? No comentan nada. Bueno. Ahora bien, si por ejemplo ustedes en el organigrama notan, yo borré por aquí algo, notan ustedes que por ejemplo existen estas líneas punteadas. Esa línea punteada quiere decir que este es un asesor y por lo tanto este asesor nos brinda a nosotros una consejería, nos dice una consultoría, cómo podemos hacer alguna cosa, pero no nos puede dar órdenes. Por ejemplo, este asesor que está asistiendo al área de operaciones, puede ser que esté evaluando cómo se realiza el proceso productivo, que evalúe si existe alguna situación con respecto al departamento de mantenimiento, pero no puede tomar decisiones directas. Él analiza, evalúa, establece un plan de acción y se lo comparte al gerente de operaciones, porque él solo es un asesor. Cuando ustedes dentro de lo que es el organigrama como tal, o dentro de lo que es la estructura orgánica, como también se dice, ustedes encuentran que existen asesores, entonces el sistema de organización es un sistema lineal, funcional, staff. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que pasa acá? Vean que, por ejemplo, tengo en el organigrama un asesor legal. ¿Este asesor legal me puede aconsejar? Sí, pero no puede dar órdenes. ¿A quién asesora? Al gerente general. Es decir, analiza cómo está la situación de mercado, la situación de finanzas, puede ser el área de operaciones, puede ser en el área de recursos humanos. Analiza, consulta, pregunta, establece, pero no puede dar órdenes, simplemente puede asesorar. Y cuando encontramos esa situación, es que nosotros hablamos de una organización lineal funcional staff.
A esto se les llama sistemas de organización. Otros, cuando ya ustedes avancen en el desarrollo de su carrera de administración, les pueden preguntar cómo sistema de organización o les pueden decir tipo de organización. Es decir, cómo es que la empresa ha definido sus departamentos y cómo es que la empresa tiene establecidas sus líneas de autoridad. Siempre que hablamos de organización, hablamos de autoridad. La autoridad son los derechos que nos confiere un puesto de trabajo. ¿Alguno de ustedes labora? Sí. Sí, muy bien. ¿En qué puesto trabajamos? Pues yo soy analista. Analista de créditos. No, analista financiero. Analista financiero. Es Luis, ¿verdad? Sí. Bien, Luis. Por ejemplo, ¿qué derechos le confiere a usted su puesto de trabajo? ¿Qué derechos? Sí, Pues, o sea, por ejemplo, porque usted me decía el otro día que tiene un grupo de trabajo en El Salvador, creo, uno en Colombia y uno en Perú, no me recuerdo el otro país. Entonces, por ejemplo, ¿usted les puede dar órdenes a ellos y darles instrucciones de qué es lo que usted quiere? Por ejemplo, por ejemplo, a los de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, sí. Ok, entonces esa es su autoridad. Usted dice, bueno, Natalia, yo para las 3 de la tarde quiero un informe de las cuentas por pagar del mes de agosto o cómo vamos en el mes de agosto. Y yo se lo tengo que enviar. Entonces, ese es un derecho. La autoridad son todos los derechos que nos confiere nuestro puesto de trabajo. Por ejemplo, en el caso mío, como docente, mi derecho es, yo no tengo subordinados. Entonces, por ejemplo, yo no puedo dar órdenes. Aparte de eso, sí tengo derecho con respecto a mi clase. O sea, por ejemplo, la libertad de clase, si utilizamos un video, si utilizamos diapositivas, si por ejemplo es una hoja de trabajo, y decir, miren señores, hoy no vamos a tener clase como tal, sino que hoy vamos a hacer una hoja de ejercicio donde ustedes van a desarrollar un organigrama. Eso es parte de mis derechos. Ahora bien, por ejemplo, si laboro, como he laborado en otras organizaciones, cuando tenía a mi cargo la unidad de presupuesto, por ejemplo, el hacer un FODA con las diferentes unidades y evaluar dónde se encontraban las fortalezas, oportunidades en el tema de manejo de presupuesto, el establecer, por ejemplo, las directrices para elaborar un presupuesto, el cómo manejarlo, en qué renglones se tenía que invertir, que, por ejemplo, el conocer el tema del Estado en relación a que si, por ejemplo, existen determinados meses para ejecutar el presupuesto y que si a mi unidad, por ejemplo, no ejecuta, decirles, a mí me asignaron 3 millones de quetzales para esta unidad, pero resulta que yo solo ejecuté un 50%, ese 50% restante el otro año ya no me lo dan, sino que se va para otras unidades. Y entonces uno dice, pero ¿por qué en noviembre están comprando todo? Porque para los que han trabajado en el Estado saben que si el presupuesto no se ejecuta, entonces el dinero que no se utilizó se traslada a otra unidad. Entonces, todos esos son mis derechos. Entonces, esa es mi autoridad. Es lo que el puesto de trabajo me permite hacer, ¿verdad? Ahora bien, dentro de una organización, nosotros encontramos diferentes tipos de autoridad. La autoridad de línea, que es lo que el superior ejerce una supervisión directa sobre la persona o sobre los colaboradores. Por ejemplo, en el caso de Luis, usted supervisa a las personas que están, como usted decía, por cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Entonces, esa autoridad que usted ejerce directamente sobre ellos se llama autoridad de línea. Si, por ejemplo, alguno de ustedes es jefe de un departamento, mire, yo soy el jefe del departamento de contabilidad, entonces su autoridad es funcional. ¿Por qué? Porque usted tiene una autoridad sobre todo el departamento para tomar decisiones sobre ese departamento. Por ejemplo, el decir, bueno, nosotros vamos a hacer nuestro presupuesto en el mes de noviembre, lo vamos a evaluar en el mes de diciembre y lo vamos a ejecutar a partir de enero.
Y miren, acá en este departamento, pues está estrictamente prohibido el celebrar cumpleaños. Si ustedes quieren celebrar sus cumpleaños, lo hacen afuera porque acá no se permiten actividades sociales. Eso que usted está haciendo es una autoridad funcional porque es sobre todo un departamento. Y también encontramos lo que se conoce como autoridad de staff, que también se conoce como autoridad de asesoría. Es decir, nosotros no tenemos capacidad de mandar a alguien. Por ejemplo, en el caso de Luis decía, a los de cuentas por pagar o cobrar, sí les puedo decir, ahí es autoridad de línea. Pero si, por ejemplo, Luis es asesor, Luis no puede dar órdenes. Luis puede aconsejar y decirle, mire, fíjese que este formulario de esta manera no está bien. Acá usted debería incorporar estas columnas, debería de eliminar esto, debería hacer el otro, debería, pero no puede dar órdenes porque una autoridad de staff nos permite asesorar, nos permite aconsejar, pero no existe autoridad directa sobre los colaboradores. ¿Alguna duda en relación a los diferentes tipos de autoridad? Licenciado, con una consulta. Por ejemplo, en ese ejemplo que usted colocaba en el lineal staff, creo que era, en una diapositiva anterior a ese, donde está el gerente general y tiene sus asesores. Por ejemplo, ¿qué tan factible es o qué tan bien sea que, por ejemplo, los asesores también se les puede en algún momento dar esa brecha o ampliarle decirle, mira, ustedes también pueden dar autoridad en caso que yo no esté, por ejemplo, si yo fuera el gerente general? ¿Es posible eso? ¿No es posible? ¿Qué consecuencias puede tener? Lo que pasa es que por eso se habla de una unidad de asesoría. Por ejemplo, el asesor aconseja, porque esa es su función, brinda una consultoría, pero no forma parte de la organización. Incluso ven cómo la línea es punteada. Cuando ustedes ven que en un organigrama las líneas son punteadas, entonces ahí me está indicando que esa persona tiene una autoridad de staff, no tiene una autoridad directa. Por ejemplo, se habla de las actividades que ahora hacen las empresas y una de ellas es el outsourcing. Por ejemplo, el subcontratar. Muchas veces digo, en lugar de yo no tengo la capacidad para contratar recursos humanos, no tengo psicólogos, no tengo expertos en pruebas, entonces voy a subcontratar una empresa. La empresa le da a usted una base de datos, pero al final el que termina decidiendo si contrata o no contrata es usted. Entonces, en outsourcing se dice que el darle, por ejemplo, la tesorería o darle su empresa en las manos a alguien que no es de ella, prácticamente corre el riesgo de perder los derechos de ella. Entonces, es por eso que la asesoría de staff no tiene poder, por decirlo así, no tiene autoridad para dar órdenes, solo para asesorar. No es recomendable. Porque le digo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, digamos, usted es su empresa financiera y usted me contrata y dice, mira, Natalia, yo quiero que usted me dé una asesoría de cómo mejorar la relación en cuanto al clima organizacional. Yo llego, hago la evaluación, vemos qué es lo que está fallando y al final le presento mi informe. Le digo, mire, Luis, yo pude determinar que aquí uno de los problemas principales es la falta de comunicación y que no se están utilizando las líneas adecuadas para hacerlo. Pero yo no puedo venir y decir, mire, esta persona es la que está haciendo chismes y la puedo despedir. No, porque yo no tengo autoridad. Ok. Perfecto, bueno, gracias. Sí, es que sí tenía duda de eso. Porque, pues... O veámoslo así, por ejemplo, usted contrata un albañil para que construya su casa. Él es el que tiene el dominio porque él es el experto. Pero al final el que decide si él dice, mire, hay que comprar bloc de 10 o a bloc de 15. Usted dice, bueno, pero ¿para qué sirven? Esta es la diferencia. Bueno, porque toma la decisión y dice, bueno, yo voy a comprar de 10 porque yo no quiero estas paredes para sostener la terraza, sino que solo lo quiero como división. Es más, no voy a poner bloc, sino que voy a utilizar tabla y yeso. El albañil lo está asesorando, pero el que toma la decisión de cómo construir su casa y qué materiales utilizar es usted.
Sí, entiendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alex, por sacarme esa duda. Es que sí tenía esa duda, porque en un par de ocasiones, pues sí, en algunos casos, Ha pasado, pues, sí, visto. pasa. Exacto. Por eso yo me voy a la realidad, sí pasa. Incluso, creo que, bueno, este es el gerente o la persona que lo contrató. Entonces ahí ya comienza algo que se llama abuso de poder o abuso de autoridad, donde las personas incluso no tienen, le digo, en el Estado no se podría, porque en el Estado hay un marco y hay por ejemplo, una ley orgánica que dice cómo está la autoridad. Entonces, no se podría. Sin embargo, en la realidad, en muchos lados se da, donde el asesor termina mandando más que el jefe. Y no es lo correcto. Entonces, cuando usted ya evalúa la organización y dice, bueno, en esta organización los asesores están tomando una autoridad de línea. Aparte es cuando el trabajo de un asesor ya se vuelve indispensable, entonces en lugar de pagarle una asesoría, usted lo incorpora a su organización. Y pues ahí ya sería como absorberlo, ¿verdad? Ya pasa aparte, pero pasa a ser parte de la organización con un puesto ya definido. Incluso, por ejemplo, en un organigrama uno dice, pero ¿por qué a la secretaria la ponen de un ladito? Porque la secretaria no le da órdenes a un gerente. Por ejemplo, existe el gerente general, está el gerente de compras, el de mercadeo, etcétera. La secretaria no es un órgano directo. Ella es asistente de la gerencia, es un enlace, pero no es la que da órdenes. En algunas instituciones pasa que la secretaria manda más que los gerentes, pero lamentablemente es porque son de los problemas que vamos a encontrar y que no debe de ser así, porque si no ya genera un problema. No existe delegación como tal. Eso es lo que sucede. Muchas veces se establece dentro de contratos, porque cuando usted contrata a una persona externa para trabajar, se realiza un contrato por servicios. Entonces ahí es donde se establece qué funciones va a tener la persona dentro del puesto. O qué es lo que en realidad quiere usted que necesita que haga este asesor, ya sea legal, sea auditoría o sea administrativo, ¿verdad, licenciado? Y es, por ejemplo, como le digo, todo tiene que ser bajo una disposición, incluso en las organizaciones, cuando ustedes hacen los manuales de organización, cada puesto tiene una atribución, tiene funciones, tiene derechos, se establece quién es su jefe inmediato, se establece quiénes son sus subordinados y de esa manera es como también establecemos las líneas de autoridad. Por ejemplo, yo he trabajado en organizaciones donde soy asesora y solo puedo sugerir, yo no puedo tomar decisiones absolutamente sobre nada. Y hay otras donde, por ejemplo, mi puesto sí es de un organigrama como tal y, por ejemplo, yo decido cómo se va a evaluar o decido cómo se van a hacer determinadas actividades, la autoridad de línea o ya sea autoridad funcional, dependiendo del área donde me toque. Ahora, en el caso de staff, no se toman decisiones en el sentido de decir, bueno, entonces yo ya decidí que los problemas son de comunicación, entonces voy a despedir a medio mundo. No se puede. Sí, adelante, José. Buenas tardes, licenciada. Fue Freddy, perdón. Ya le cambié el nombre, pero ese es mi estilo. Usted tranquilo. No, fíjese, licenciada, que estaba escuchando este tema y creo que este es algo que se presta mucho al conflicto con los asesores. Yo no sabía que era que se les daba este nombre, ¿verdad? De autoridad de staff. Pero ¿quién lo regula o qué lo debería regular o cómo se regula eso? Porque un asesor puede, como dice usted, ¿verdad? Puede tener poder. Y si tiene poder, puede incluso sobre el jefe tener cierta autoridad, mejor no poder, autoridad sobre el Usted tocó dos palabras claves. Autoridad es el derecho, es lo que le confiere su puesto de trabajo. Por ejemplo, usted decía, puede tener poder sobre el jefe. El poder es la capacidad de influir. Es decir, que es tanto mi poder como asesora que el jefe termina haciendo lo que yo quiero. Ahí yo estoy influyendo en él, pero no estoy ejerciendo autoridad de puesto porque yo no tendría que mandar. Y es dos cosas que se confunden y que a veces se da porque las empresas crecen, porque no existe un dominio de la
de la temática de la administración. Y todo esto, lo que ustedes nos comentan, nos sirve para ver cómo tiene que haber una unidad entre la teoría y la práctica. Y muchos de los problemas en las empresas es eso, lo que ustedes señalan, que el asesor tiene mucho poder sobre el jefe y se termina haciendo lo que el asesor quiere. Y realmente en una empresa, al analizarlo por la autoridad, el asesor es eso, un consultor, un asesor, pero no tiene autoridad directa. Y usted lo ha vivido, Fred, por lo que me comenta. Sí, licenciada, lo que pasa es de que en una ocasión un asesor llegó y prácticamente desordenó todo el departamento, hizo una reestructuración, ¿verdad? La cuestión es de que por eso le decía yo hasta dónde podría llegar la autoridad de ellos, porque o quién le da esa autoridad, o cómo se da, porque si es, por ejemplo, una empresa grande, porque creo que podría ser que el asesor llegue a resolver un proceso, pienso yo, ¿verdad? Tal vez un proceso que está muy burocrático, lo que sea. O tal vez el asesor va a llegar a dar recomendaciones de cómo hacer más productiva la empresa, o qué sé yo, ¿verdad? Esa es la función realmente de un asesor. Evaluar, hacer el diagnóstico, como usted decía, recomendar, pero no dar órdenes. El que, por ejemplo, muchos caigan en ese error es por la misma falta de conocimiento. Por ejemplo, digamos, tengo un alcalde. Pensemos que en nuestro caso la ley no nos exige que el alcalde tenga un título universitario, no nos exige ni siquiera que sepa leer y escribir. No dice nada de eso la ley, ¿verdad, licenciado Juan Pablo? Porque le pregunto ahí al experto. Por ejemplo, yo llego a la municipalidad y resulta que yo no sé nada ni de puentes, no sé nada de territorio, no sé nada de urbanismo, mucho menos de cómo tratar el medio ambiente. Yo gané la elección y ¡blum!, llegué de alcalde. ¿Y cuántos asesores tengo? Tengo un asesor de, por ejemplo, de obras, tengo un asesor de imagen, tengo un asesor de todo. Entonces, al final, como yo no sé, le doy la autoridad al asesor para que termine mandando él. Eso pasa muchas veces. Pero realmente, si me voy a lo que dice la teoría sobre las autoridades, la autoridad de staff no manda, asesora, aconseja, pero no tiene poder. Lo que haría la diferencia, perdón, licenciada, respecto a eso, para librar un poquito el problema y tal vez la duda, es respecto al tipo de contrato que se realice. Es que, mire, pues a la hora que se establece un negocio con un personal staff, el contrato es lo que manda. En el caso de lo que explica la licenciada, el contrato staff es aquel que deriva únicamente sobre una prestación de un servicio específico que necesita la empresa. A lo que muchos compañeros están confundiendo con un mandato. Y perdón, licenciada, tal vez esto no haga un poco a la clase, pero cuando nosotros hablamos de un mandato general es aquel poder total que se le da a una persona, pero eso se designa únicamente cuando un gerente general se va a ausentar por mucho tiempo y necesita que alguien esté al mando de la empresa. Entonces ahí cuando ya se habla de un mandato general es una designación que se le da a una persona X que el mismo gerente designa para que en calidad de mandatario delee las órdenes que da el mismo gerente, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Ese es el contrato que se va a designar, pero aquí estamos viendo únicamente el de staff, que es el que se está refiriendo a la licenciada. Entonces ahí es donde existe un poco de desconocimiento respecto a cómo es delegar las funciones de una persona que se contrata de forma temporal, porque un mandato se puede establecer de forma temporal o de forma permanente. En el caso de que el gerente general fallezca y sea una empresa familiar que solo dependa del gerente general, es como se designa este aspecto. Eso es un poco para aclarar la duda, espero no confundirlos más, no sé si estamos bien. ¿Comprendimos, compañeros? ¿O los confundimos más? Sí, no, sí, entendí. Sí. ¿Entendieron? No sé, Freddy, que fue el que preguntó, no sé si entendimos en ese aspecto. Lo que define ese poder es a la hora de designar de externamente es el contrato que se le da.
En este caso es staff y por eso lleva una línea punteada porque su poder es delimitado, digamos que sus funciones son delimitadas en la empresa. Únicamente sirve como asesor o ya sea en este caso que va a designar una tarea específica para la empresa. Entonces eso se le llamaría staff a esa línea punteada que tiene ese puesto. Ya cuando se hace forma de un mandato, porque se puede dar que exista eso, ya exista una persona designada dentro de un mandato general, a la hora de que, digamos que esté ausente el gerente o el jefe, ya se le designan tareas que ya tenía él, pero de forma temporal en lo que digamos que la junta directiva decide nuevamente a quién designa. Eso sería en ese aspecto en los altos puestos. Y disculpen nuevamente, pero es que para no confundirlos un poco también. ¿Estamos bien? Respecto a eso, entendimos. Si tenemos dudas, me pueden preguntar. Licenciado, disculpe, solo una consulta. Entonces, sí. Si una persona es temporal, es personal staff también, es asesor. O sea, supóngase que alguien, por ejemplo, la empresa lo contrate temporal solo para suplir una plaza, es personal también staff. O solo los asesores externos. Puede ser considerado de esa manera también, porque, por ejemplo, pensemos en que usted solo lo contrataron por 2 meses para atender la tienda. Entonces, después ya viene una contratación, si es que la empresa lo quiere absorber, o bien, pues hasta ahí nada más termina su tiempo. Incluso, digamos, también se habla de un temporal cuando nosotros formamos un comité para celebrar el convivio, digamos, y después desaparece. Entonces, también estas unidades se consultan o se conocen como temporales, pero especialmente en organización, cuando se habla de autoridad de staff, se representa con una línea punteada y lo que habla es de una asesoría. En el tema que el licenciado Juan Pablo hablaba es respecto a cómo se hace la contratación. Por ejemplo, si usted, Freddy, viene y me contrata a mí para que yo le brinde una asesoría en el tema de capacitaciones. Entonces, en la contratación que el abogado hace, especifica que Natalia Oliva está siendo contratada por Freddy Turcios para que haga un estudio dentro de su empresa en relación al tema de capacitación, y entonces me establece que yo voy a tener que diseñar el diagnóstico de cómo se encuentra la capacitación y proponer soluciones para resolverlo. Pero yo no puedo venir y decidir, bueno, entonces ahora yo voy a implementar este programa de capacitación. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de su empresa. Usted solo me contrató para la consultoría nada más. Ya los que tendrán que desarrollar en sí el proyecto es la unidad de recursos humanos que usted tenga. Ahora, si usted no tiene el departamento de recursos humanos, dice, mire, Natalia, usted ya me determinó cómo está la situación y qué es lo que hay que hacer, usted puede encargarse de la capacitación de mi gente. Entonces, ahí ya yo diseño el programa y establezco cómo se va a hacer, porque usted no tiene la manera de ejecutarlo. Pero estamos hablando acerca de esa forma como una asesoría. Y en cuanto a la contratación, ahí ya se habla de personal temporal y permanente, y ahí ya son los aspectos legales que ustedes pueden ejercer. Incluso en el Ministerio de Trabajo, pues ahí existen una serie de contratos que las empresas deben de manejar, que estoy más que segura que es de manera obligatoria, como debe de existir un contrato de la relación laboral. ¿O me equivoco, licenciado Juan Pablo? Así es, licenciado, porque cuando uno en una empresa formal realiza un contrato, debe registrarlo ante el Ministerio de Trabajo, ya sea de un empleado común o de un gerente, porque como todo eso conlleva un contrato, ya sea temporal, uno debe registrarse temporal, permanente o staff, como en este caso está diciendo usted, se debe registrar ante el Ministerio de Trabajo por cualquier circunstancia que sea, tanto el ingreso como la salida del personal. ¿Alguna duda más? ¿O lo seguimos confundiendo más? Hay un poco más de términos legales, por eso mismo, para que no se me confunda. Estamos bien, compañeros, entendimos esa definición. Por eso es de que a veces vemos esas circunstancias en las empresas. Saben que Guatemala es un poco informal en ese aspecto, ¿verdad, licenciada? De no respetar esas líneas, pero así se da en la organización como tal. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, comentario, algún aspecto que tengan duda que podamos resaltar? Estamos para apoyar. ¿Quedó claro, Freddy? ¿Algún otro compañero que tenga dudas? Sí, licenciado, sí, está bien. Lo que pasa es de que no sabía yo que sí. Bueno, es que lo que pasa es que tal vez en la práctica, ¿verdad? Se toman atribuciones extra, ¿verdad?
Y es ahí donde ustedes como ya tienen una teoría y ya tienen como un conocimiento científico de la administración, podrán encontrar también que eso genera conflictos dentro de la empresa. Y llega un momento que hablamos de la unidad de mando. Está el gerente y dice una cosa, pero el asesor dice otra y el asesor manda más que el jefe. O no sé, ustedes lo han vivido alguna vez. Yo ya viví muchas de esas cosas y es por eso, porque en la práctica, cuando lo evaluamos, eso va generando problemas. Ya no se respetan los principios de la organización, ya no están distribuidas las responsabilidades, ya no está bien marcada la vía jerárquica y lo que va trayendo es problemas a nuestra empresa, la falta de la aplicación de la administración bajo un modelo científico. Eso es lo que debemos entender prácticamente, de que, como dice la administración, si recordamos unos temas anteriores, dice que la administración no se presta a la improvisación. Entonces, a eso es a lo que quiere llegar el tecnicismo de la administración, cada técnica en su modo, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a quedar por acá con contenido para que ustedes puedan tener un espacio para prepararse para su siguiente clase.